Amada Iglesia de Dios, paz a vosotros. Continuamos con la serie Mayordomía, Finanzas para Cristianos. En nuestro tercer video abordaremos un tema que parece controvertido por unir dos términos, espiritualidad y prosperidad. El hecho de la controversia nace del ambiente actual entre el que identificamos teologías interesadas en el enriquecimiento como el centro de la manifestación del poder de Dios, con los supuestos de que si tenemos un Dios poderoso y dueño de todo lo creado, no limitará su generosidad ni su benevolencia para con nosotros. Así es que nos dará una rebanada del pastel de la riqueza a quienes somos sus hijos. No es este el matiz con el que abordaremos el tema de la espiritualidad, porque la vida en el espíritu no se reduce a los bienes materiales, ni es tampoco el tono en que dibujaremos la prosperidad, pues ser próspero, hermanos, en el interior de la persona misma, más allá de los conceptos de valor monetario, tiene que ver con el ser. Lo cierto es que ambos elementos deberían ser parte de la cotidianidad del creyente. El primero porque está relacionado con la vida en el espíritu, la espiritualidad, con lo que hacemos, con lo que nos conecta con el carácter y los propósitos de Dios. El segundo, la abundancia, porque abre caminos para que sabiamente disfrutemos de todo lo que existe en este gran planeta lleno de vida y de abundancia. Existe una gran cantidad, más que suficiente, de oxígeno, de agua, de alimento que asegura la vida de nuestra generación, así como ha sostenido por miles de años otras generaciones de gente que ha estado en este planeta. Este planeta, hermanos, es abundante. Tenemos más oxígeno de lo que los seres vivos podemos respirar, más agua de la que podemos beber y más minerales de los que hemos podido utilizar para crear herramientas, maquinarias o viviendas. Así que, aunque en los conceptos actuales espiritualidad y abundancia no parecen compatibles y nos vemos orillados a decidir entre el uno o el otro, en principio no es así. Es como si tratáramos de decidir entre tener vista o tener audición. Por supuesto que ambos sentidos por separado significan una gran ventaja, tener vista o audición, pero si contamos con ambas facultades, siempre será mucho mejor. El problema surge cuando hacemos una dicotomía de conceptos que en sí son positivos los dos, porque el uso incorrecto de algunos de estos, por prejuicios que tenemos sobre el dinero, terminan teniendo una mala reputación. Sin embargo, cuando ubicamos en su lugar correcto la espiritualidad y cuando ubicamos también la abundancia en el lugar correcto, el potencial de una persona para hacer el bien se multiplica. Entonces tiene sentido el dicho que dice, nadie recordaría al buen samaritano si contara con la generosidad que le distingue en la parábola, pero no hubiera tenido recursos suficientes para ayudar. Este ejemplo nos advierte que desvincular la realidad material de la riqueza espiritual es un error. El samaritano tenía recursos suficientes para sus propias necesidades, pero también como para dejar una cierta cantidad que garantizara que las heridas del viajero desconocido fueran curadas. Y posee un espíritu bondadoso tal que pide que no se escatimen gastos si lo que deja no fuere suficiente. A su regreso, el pago está garantizado por él mismo, porque se ha convertido en su protector. Esta es una prueba más de que espiritualidad y abundancia se convierten en un binomio de un círculo virtuoso. Cuando crecemos como personas, no lo hacemos solo en aspecto físico o en el intelectual. El sentido humano también se desarrolla. La espiritualidad alcanza otros niveles. Y cuando vamos creciendo, adquirimos como modelo de vida el carácter de Cristo en nuestra vida como religiosos. Y cuando crecemos en espiritualidad y en las áreas de nuestra humanidad, el resto de las competencias de nuestra vida se verán potenciadas también. Esto mismo ocurre con la sociedad en una civilización. Al desarrollarse con mejores personas, se logran establecer espacios de justicia, un estado de derecho, reglas claras para la vida, entre ellas reglas para el comercio, y en consecuencia surge mejor calidad de vida como resultado
de nuestra gran capacidad de cooperación conjunta entre todos los que vivimos en una ciudad. Esto mismo ocurre con cada ser humano, porque cada uno somos el resultado de nuestras propias elecciones. Sin importar el tipo de decisiones que hayamos tomado, podemos vernos cada uno de nosotros como una grande ecuación, donde los aciertos en la toma de decisiones se van sumando a todas las acciones que hemos tomado a lo largo de nuestra vida. De tal manera que la igualdad de la ecuación, es decir, el producto o el resultado de nuestra vida, es lo que somos en la actualidad. Por más positivo y grande que sea nuestro crecimiento, la ecuación nunca va a ser cerrada, nunca se limita. Cada día podemos seguir sumando y multiplicando a nuestro desarrollo, y el crecimiento que vamos adquiriendo nos permite alcanzar mejores resultados. Por ello, hermanos, la espiritualidad y la abundancia son un binomio virtuoso en la vida del cristiano que ha estado presente en la iglesia precisamente. Aunque no hayamos tenido el término para referirnos a él, esto es lo que permite una sólida y rica vida interior con un propósito de trascendencia. Esta serie de videos, hermanos, tienen como propósito ayudarnos a descubrir que los asuntos financieros no están desvinculados con el crecimiento de los demás aspectos de la vida, porque sobre todo pretenden recordarnos que esas potencialidades con las que Dios nos equipa también pueden repercutir en resultados financieros. El propósito que deposito en este video es descubrir la verdad de la manera correcta con la base escritural, para que rompa con el posible bloqueo que tenemos o que aparece cuando comenzamos a emprender o a invertir. Así como usted busca que sus hijos estudien, se superen, crezcan intelectual y espiritualmente, por los recursos académicos, por la intervención de la vida espiritual en la iglesia, sepamos también, hermanos, que existe un área de mayordomía financiera que es preciso incluir en los proyectos a largo plazo, como comprar una casa o como una vida académica. Y recapitulando un poco, ¿qué pensamos, hermanos, cuando alguien nos habla de abundancia? Generalmente viene a nuestra mente la imagen del hombre rico que tiene una vida de lujos, resuelta, que vive en la mejor zona de la ciudad, que anda en un auto deportivo, vistiendo las mejores ropas. Muchos tratan de alcanzar eso, pero la vida abundante está descrita como una vida en plenitud, como una vida en el Espíritu, aquella que solo Jesús otorga, según comprendemos en el Evangelio en Juan 1:10. Una vida abundante no es la que aquellos que se dedican a adquirir lujos o que hacen viajes de turismo comercial para cambiar su guardarropas, que compran en tiendas europeas todo lo que se van a vestir en el año. La mayoría de las personas que han accedido a un nivel de riqueza económica, realmente, hermanos, viven de manera sencilla. En muchos casos, su residencia es la misma en donde han vivido la mayor parte de su vida. No siempre es tampoco en la mejor zona de la ciudad. En cambio, quienes no viven una espiritualidad plena son presas del vacío humano que tratan de llenar con productos de marcas que les dé un estatus y que su experiencia de vida no ha logrado, lo tratan de llenar con las marcas. Quien accede a una vida abundante ha podido llegar a este nivel económico no por la acumulación de bienes, sino todo lo contrario. Han pasado más de 2 décadas en muchos casos con orden y administración financiera. Esto indica que sus planes de inversión son de largo plazo y entonces han logrado dominar su compulsión por acumular bienes de baja calidad. Por lo general, quienes no poseen educación financiera, a lo único que pueden aspirar es a contar a una buena liquidez, algo que no se solidifica, dinero en efectivo. Es decir, así como el símbolo financiero del flujo de efectivo se le puede llamar dinero líquido, este se escurre de entre nuestras manos y se pierde si no se invierte. En diferentes momentos he tenido la oportunidad de aconsejar a nuestros hermanos que conviertan ese dinero líquido en dinero sólido a través de la compra de bienes de mayor valor. Esto no es algo sencillo, pero tampoco está fuera del alcance de las personas. Lo que se realice es el factor decisivo en las inversiones. Lo que hace, hermanos, la diferencia es el tiempo. No importa
si sus ingresos son reducidos, cualquier cantidad de dinero crecerá si lo ahorramos por una mayor cantidad de tiempo. Creo que todos conocemos a alguien que sin tener muchos ingresos han logrado comprar alguna propiedad. La única diferencia entre el buen resultado financiero de unos y el malo de otros es el tiempo. Se requiere paciencia para ahorrar el capital suficiente para tomar decisiones que realmente cambien nuestra vida radicalmente, decisiones de alta calidad. Usted ha podido comprobar que en una misma empresa donde usted haya trabajado, entre los empleados que ganan la misma cantidad de dinero y tienen el mismo puesto, hay algunos que tienen mejores resultados que nosotros. Porque el principal factor no está en el ingreso que recibe, sino en la mayordomía que nos lleva a limitar nuestros gastos, esos gastos presentes, para tener un gasto de mayor calidad en el futuro. Los grandes hombres y mujeres de la historia también tuvieron las mismas 24 horas que usted y yo tenemos cada día. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en que ellos supieron utilizar cada una de esas horas que Dios les regaló para su provecho. Jesús mismo, no por ser el Hijo de Dios, le fueron dadas más de 24 horas para realizar su misión. Sus 24 horas son las mismas que tenemos disponibles usted y yo para organizar nuestra vida de una mejor manera. Ahí está el concepto de abundancia. No en lo que tenemos, sino en lo que hacemos con aquello que tenemos. Por esto es que, repetimos, hermanos, la abundancia de los bienes que Dios ha colocado en este mundo tiene el propósito de ayudarnos a encontrar los mejores resultados en todo lo que hacemos. Por ejemplo, en este momento, nuestro planeta cuenta con una abundancia de materiales, de energía que está en la naturaleza y que puede ser utilizada. Y es tan abundante que tardaríamos una eternidad prácticamente, un tiempo considerable para agotarlos, como el agua. ¿Quién se ha acabado el agua? El petróleo, el mismo oxígeno. Tenemos incluso energía eléctrica que se crea por turbinas que se ponen en las presas y a través del flujo de agua, o energía que es externa a nuestro planeta, como la energía solar, la cual no se crea en la Tierra, sino que es producto de la radiación de nuestro Sol. Energía externa al planeta, energía y materiales internos que son utilizados para reducir costos de producción y para reducir la huella de carbono que dejamos en este planeta. Así podríamos hablar también de la energía eólica, esa que mueve los generadores a base de las corrientes de aire y que permiten que donde no llega la red eléctrica cuenten con electricidad suficiente, sin una red de cables que lleve la energía hasta su casa. Quienes cambian su modelo financiero pueden concebir que en este mundo tenemos acceso directo a la abundancia de lo que Dios ha creado. Dios es el dueño de todo, hermano. Son aquellos que tienen mejores posibilidades de alcanzar sus sueños. Lo único que se requiere es alinear nuestras acciones a la voluntad de Dios. Pero existe, digamos, una premisa que tenemos que distinguir. Más dinero no mejora la situación de una persona si su mentalidad sigue siendo la de un consumista. Seguramente Dios nos ha dado recursos suficientes como para comprar una mayor cantidad, por ejemplo, de alimentos de los que podríamos consumir. Pero tener la capacidad económica para hacerlo no nos obliga a comprar en exceso, ni a comer de una manera desordenada una mayor cantidad de calorías de lo que necesitamos cada día. Entonces el problema es que tenemos una gran cantidad de distractores que están alrededor de nosotros. Nos pasamos desperdiciando el factor renovable más importante para nosotros, llamado tiempo. Pensamos que contamos con tiempo suficiente y lo derrochamos entonces. Grandes espacios cronológicos, el reloj se sigue moviendo, que se vuelven en horas de derroche, nada fructífero. Y para ir terminando, un estilo de vida en el que se manifiesta un desorden financiero, hermanos, se origina en la escasez de otras áreas que pueden incluir lo espiritual. La falta de riqueza espiritual, entonces, se podría reflejar con limitaciones para la abundancia en otros terrenos como el económico, porque el desorden financiero no nace en la cartera, hermanos. El desorden financiero nace en el corazón de alguien que no está satisfecho con lo que es, que no ha valorado lo que Dios pone en sus manos y lo derrocha fácilmente.
no le damos valor correcto a las cosas. Porque a veces pensamos que como es mi dinero, como ya di mi ofrenda, mi diezmo, con el resto yo puedo hacer lo que quiera. Y es verdad, pero aún en aquello que llamamos nuestro, Dios nos pide que seamos buenos mayordomos. Y como explicamos desde el primer video, mayordomía no solo significa guardar, menos significa gastar todo. Mayordomía es multiplicar lo que Dios pone en nuestras manos por el bien propio y el de los nuestros. Si usted hiciera un balance del índice de espiritualidad y abundancia y este definiera por las decisiones que ha tomado en los recursos que Dios ha puesto en sus manos, ¿cuál sería el resultado de su índice financiero y de abundancia? Es más, si sumáramos todo el salario que ha recibido desde el momento en que recibió su primer ingreso, su primer pago, su primer venta, y comenzáramos a revisar en qué lo ha invertido, si hay un bien tangible donde se pueda ver la inversión que Dios ha hecho en usted, una propiedad, un negocio, ¿cuál sería el resultado? Dicen los analistas financieros que los números cuentan historias. Y en ocasiones, las historias que se cuentan no son historias felices. Pero como también sabemos, los números no mienten. Y cuando nos damos cuenta de nuestra historia financiera, reconocemos que hemos dejado escapar de nuestras manos muchísimas oportunidades. El propósito de dar esta información, hermanos, es motivarnos como hijos de Dios a que aprendamos a corregir nuestra historia de vida financiera, que dejemos de tropezar con la misma piedra del consumismo, que no seamos indiferentes ante la oportunidad de ahorrar una parte de lo que Dios nos regala en la remuneración por el trabajo o por el comercio que hemos desarrollado. Es mejor si lo hacemos juntos como iglesia. Por eso este video. Apoyarnos de esta manera unos a otros en oración, pero tomando decisiones que permitan que cambiemos nuestra forma de pensar en las bendiciones que Dios nos da cada día. Dios nos ha dejado siempre con mucha bendición. Pone alimento en nuestra mesa, nos da vestido para cubrirnos, pero siempre, ¿sabe qué? Dios nos da más de lo que necesitamos. Y bueno, ¿qué hacemos con ese más de lo que necesitamos, con ese extra que Dios nos da? No es lo que nos sobra para seguir gastando después de que hemos pagado nuestras deudas y compramos todo lo que nos hacía falta. Eso que Dios nos da de más se llama semilla, hermanos, que deberíamos sembrar para multiplicar la bendición que nos hizo llegar. Seamos sabios financieramente. No nos permitamos comernos el pan y luego comernos también la semilla. Comencemos a contar historias distintas de nuestra situación financiera. Honremos al Señor, como dice la palabra, con todos nuestros bienes y mejoremos la forma en que administramos nuestras finanzas. Hermanos, paso a vosotros. Gracias por su atención. Que Dios les bendiga.